Sin duda, Reyes es una serie espectacular, producida por Reco TV. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada, y así voy a retomar la serie de Reyes, ya que el primer video no tuvo tanta respuesta y por eso decidí seguir con el contenido de Kamen Rider. Pero luego noté que hay muchos canales y páginas de internet tergiversando de una forma brutal el mensaje bíblico. Así que decidí hablar de esos temas, como habrán notado en los últimos videos. Y dicho esto, ¡comenzamos! En esta segunda temporada, como su nombre lo dice, es la continuidad de la primera, que contaba la historia del último juez de Israel, Samuel. Y ahora seguimos en esta historia que narra la vida del primer rey de Israel, que es Saúl, desde su coronación hasta su primera victoria importante. Esta serie está basada desde el 8º al 12º capítulo del primer libro de Samuel de la Biblia. Se emitió del 25 de abril de 2022 al 6 de junio del mismo año. Esta temporada está disponible en HBO Max. Ahora vamos con los personajes. Saúl. Es muy interesante cómo fue aumentando su protagonismo en la historia, ya que al principio aparece muy poco. Su primera aparición pasa sin pena ni gloria, y solo dura unos pocos minutos, pero conforme va avanzando la trama aumenta su protagonismo. Es un hombre de pocas palabras, humilde, que no le gustan los deflectores. Se dedica al campo y es un hombre de familia y de buenos valores. Y eso está muy basado como pasó en la Biblia. Y esto hace notar lo trágico que fue su historia, ya que en sí Saúl era un hombre justo. Samuel vuelve a aparecer, pero ahora como un anciano sabio, y funge como consejero de Saúl, del pueblo israelí. Se ve enfrentado por la corrupción de sus hijos. Lo curioso de esto es que fue una de las primeras transiciones pacíficas de la historia, ya que por regular cuando había un nuevo rey, el anterior debía morir. Nahas, el máximo villano y rey de los antagonistas de esta temporada, los amonitas. Es un guerrero demasiado fuerte, habilidoso y experimentado en batalla. También es alguien bastante sádico y no duda en torturar y desmembrar a sus enemigos y sus traidores. Lo curioso es que en esta serie los amonitas son representados muy parecidos a africanos subsaharianos, que no creo que haya sido así en la vida real, ya que era un pueblo semítico y se ubicaba en el levante mediterráneo y no era nada parecido a los africanos subsaharianos. Kayla, sin duda el peor personaje de la serie, ya que generó muchas historias de relleno y muy infumable. Es la típica mujer seductora y fría que tiene un pasado misterioso, que funge como parte de los villanos de la temporada. Y sí, la actriz está muy atractiva y tampoco es que actúa mal. Todo lo contrario, su interpretación es muy buena. Lo malo fue el guión que le dieron. Además de este típico arquetipo de personaje que aparece muy a menudo en Reco TV. También Kaira parecía que era una viajera de tiempo, ya que se transportaba en cuestión de horas de ciudades, incluso de países. Recorridos que tomaban a personajes como Samuel y Saúl varios días enteros. Kaira en poco tiempo se trasladaba sin explicación alguna en la serie. Al parecer se movía en automóviles en pleno siglo XI a.C. Sin duda Kayla genera las escenas y tramas más aburridas que hace tedioso en ocasión de la serie. La verdad, en vez de sentir como una tragedia su deceso en la serie, es más bien un alivio, aunque esto pasa casi al final de esta temporada. Lucier, rey de los filisteos. Su historia empieza en la primera temporada y ya hicimos un video sobre esta temporada. Aquí aparece ya en el poder, ya en su vejez,
carga con cicatrices y heridas de un pasado trágico. Es bastante interesante que hasta él se impresiona cuando se entera de que los israelíes pusieron un rey, ya que esto significa algo muy grave para Israel. Aquí, en esta temporada todavía es príncipe y casi no aparece mucho. Lo divertido de él es que los demás nobles filisteos lo consideran como un loquito incapaz de asumir el trono. Pero este personaje bíblico toma relevancia en las siguientes temporadas. Hiram y Nabal. Los pongo juntos ya que por separados no son muy relevantes y aparecen en el relleno muy aburrido. Pero lo más interesante de estos padre e hijo es que forman parte de la clase alta de Israel y de la conspiración que dio origen al conflicto que mencionaremos más adelante. Abner, sin duda el personaje más carismático de la temporada, el primo y comandante del ejército de Saúl. En esta temporada Abner es el favorito para ser rey, pero Dios tenía otros planes, ya que él ve el corazón y no el exterior. Es un guerrero con momentos épicos en toda la serie. Ahora vamos con los elementos más interesantes de la trama. Algo bastante interesante que muestra en esta serie es que lo que llevó en parte a que el pueblo quisiera un rey es porque había un complot por parte de los privilegiados del pueblo para que así tuvieran un rey que fuera más un títere, para así concretar su poder. Y estas personas acomodadas metieron ideas al pueblo para tener un rey, y esto estalló con la corrupción de los hijos de Samuel, que también se demuestra que estas personas adineradas también ayudan a corromper a los hijos de Samuel. Algo que no viene en la Biblia, pero creo que sí es posible que haya pasado, tal vez en menor o mayor medida, pero sí es viable que haya pasado. Otra cosa que me gustó y que le da el título al video, y si es bíblico, es la gran aventura de Saúl. Yo pensaba que el llamado de Saúl fue por el pueblo y fue elegido sin más, así lo recordaba. Nada más lejos de la realidad. Saúl fue escogido por Dios, ya que era un hombre de bien, y todo comenzó cuando se le perdió una burra a su padre, y él fue por ella, y ahí encontró a Samuel, que Dios le dijo a este que también contaría a Saúl y lo que le tenía que decir. Sin duda fue algo bastante épico y entretenido de ver. Lo mejor es que esto pasó en la realidad hace miles de años y escrito en la Biblia. Qué bueno que esa serie lo representó a la perfección. Ahora vamos con un elemento bastante importante para mí, y son las batallas. Aquí vemos un avance en la habilidad de los israelíes, ya que en la primera temporada no estaban tan preparados, ya que no había una buena organización, y eso lo hizo épico, ya que dependieron de Dios y vencieron sobre un ejército organizado. Pero aquí con el paso del tiempo han mejorado en batalla, y sobre todo con elementos como Abner, que es un guerrero nato y por ende es el capitán del ejército, que da motivación y seguimiento a este ejército. Y vemos cómo logran ahuyentar a los amonitas en la primera batalla de la serie, sobre todo con movimientos muy épicos en batalla. Y ni se diga las siguientes batallas, que también fueron bastante épicas, y sobre todo la final, donde al final se enfrentaron Saúl y Nahash en una auténtica batalla de reyes que decidió el final de la guerra, terminando con la coronación de Saúl. El soundtrack es bastante bueno, siguiendo la línea de la primera temporada, pero hay una música que llamó mucho mi atención, y es la que le ponen a los filisteos, que suena al estilo céltico, pero con toques de Medio Oriente, y eso hace que se escuche bastante único. En resumen, es una temporada muy buena, ya que representa la historia de Saúl a la pantalla chica, cosa que ninguna productora había hecho, y muestra lo trágico que fue todo, ya que Saúl tenía bastante potencial y fue ungido por Dios, pero en un momento de desesperación lo llevó a la ruina. Algo que nos da una lección bastante
fuerte, ya que nosotros también podemos pasar por lo mismo, teniendo todo el potencial, siendo elegidos por Dios. O si no nos dejamos llevar por nuestras emociones, podemos terminar con Saúl. También, a diferencia de la primera temporada, una temporada bastante dinámica. En esta se pierde todo eso debido a las tramas aburridas de Kayla, que lo hacen muy pesada esa temporada. Pero si llegas a superar eso, la vas a disfrutar muchísimo. Dale like si te gustó el video, suscríbete para más contenido épico y se despide el sonista Ojba.